Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla dada por la Escuela de Ingeniería Civil, este, que va a ser impartida por este, el ingeniero Fernando Sánchez Campos, quien es ingeniero civil de la UCR y máster en gerencia de proyectos del Tecnológico, gerente comercial de constructores con más de 15 años de experiencia en SEMPRO. Y entonces les damos la más cordial bienvenida a los estudiantes, a los profesores y a los personeros de Cementos Progreso. A continuación, vamos a tener una primera introducción que nos va a dar la señorita Karina Solano de Cementos Progreso. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Nosotros, a nombre de Cementos Progreso, queremos darles las gracias por estar aquí, por el interés de escuchar qué es lo que hacemos nosotros, contarles que nosotros como Progreso tenemos una historia de 125 años. La marca tiene 125 años de trayectoria. Nuestra casa corporativa está en Guatemala y acá en Costa Rica tenemos 2 años de estar en el país, pero la trayectoria de 125 años nos permite trabajar con las mejores construcciones, nos permite trabajar con los mejores productos y sobre todo traerles a ustedes un mensaje bien importante de que tenemos una estrategia de sostenibilidad basada en 4 pilares. Esos pilares son nuestra guía para el día a día. Entonces, queríamos compartirles a ustedes para que empiecen a llevarse ciertas ideas y ciertos mensajes que son muy importantes. ¿Cuáles son esos pilares? Son ser el empleador preferido. Entonces, nosotros quisiéramos pensar que en un futuro corto, mediano o largo plazo, cualquiera de ustedes o muchos de ustedes pueden estar trabajando con nosotros y vamos a ser compañeros y sentirnos súper orgullosos de trabajar en Cementos Progreso. El otro pilar es ser el proveedor favorito. ¿Y esto qué significa? Que quisiéramos pensar que ustedes como futuros ingenieros, cuando ya estén haciendo sus trabajos, recuerden esta charla, recuerden lo que aprendieron acá de Fernando y que utilicen el producto nuestro. Pero también tenemos un pilar muy importante que es el de líder ambiental, que absolutamente todas las prácticas que hacemos tienen que ir en línea con el ambiente, con la sostenibilidad. Y para terminar, el último pilar tiene que ver con ser un ciudadano responsable con cada una de las acciones que hacemos en los diferentes países donde estamos. Cementos Progreso o Progreso como marca está en Guatemala, como les decía, Casa Matriz, y se ha venido expandiendo por todo Centroamérica. Entonces, es una marca con presencia regional en 7 países, donde somos más de 5,000 colaboradores actualmente. Entonces, es un orgullo para nosotros poder compartir con ustedes esta información. Les pediría toda la atención a Fernando. Vamos a dejar la sesión de preguntas hacia el final, levantando la mano, y espero que al igual que ayer, con el grupo de ayer, sean bien participativos y saquen provecho del conocimiento y de la experiencia que tiene Fernando. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, lluviosas tardes, por cierto. Más bien, muchas gracias por estar acá. Ahí les comento que en algún momento yo estuve como ustedes, ¿verdad? Aprendiendo por ahí del 2008, inicié mi paso por Cemex en ese momento, realizando mi tesis de licenciatura. Me quedé ahí, durante 15 años estuve a cargo del Departamento de Control de Calidad de Concretos y hace un par de años pasé a la parte comercial, ya con Cementos Progreso. Entonces, entiendo muy bien lo que están pasando por ahí, ¿verdad? Y espero verlos pronto ya como colegas. El día de ayer estábamos, un compañero mío que es Ángelo, estuvo conversando o comentándoles un poco acerca de lo que era el cemento como tal. Y el cemento, a pesar de que es un muy buen producto, los molesto mucho a ellos porque les digo que es un material que sirve para poco porque su uso principal es para producir concreto. Entonces, a donde hacemos la magia es acá, en el concreto como tal.
Pero, ¿qué es el concreto como tal? Bueno, básicamente el concreto u hormigón, así se le conoce en algunas latitudes, es un material compuesto esencialmente por partículas o fragmentos de agregado, cemento Portland y agua. Esa es la definición principal. Sin embargo, existen algunos otros componentes, aditivos, adiciones, que lo que nos ayudan es a regular o modificar las características del concreto para poder ser utilizado en diferentes aplicaciones. Entonces, es un compuesto homogéneo y muy consistente. En su estado, tiene dos estados, un estado plástico, ¿verdad? Donde lo vamos a poder manejar, lo vamos a poder moldear, lo vamos a poder encofrar y producir diferentes tipos de elementos, mientras que en su estado endurecido puede alcanzar resistencias. Comparativamente, es un material muy accesible. Se puede producir en cualquier lado. Van a encontrar concreteras que le pueden suplir el producto como tal. Es económico en comparación a otro tipo de productos. Es muy resistente y es muy versátil. Y yo le pondría ahí que es un material muy noble. ¿Por qué? Porque lo vamos a poder utilizar en muchas aplicaciones. Cuando lo combinamos con el acero, encontramos lo que es el concreto reforzado, ¿verdad? Y logra ser un material muy eficiente que puede ser sometido a esfuerzos de tensión, a compresión, que es lo que se lleva el concreto, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y a flexión. Más o menos el concreto puede llevarse entre el 10%, el 12% de la flexión de un esfuerzo. ¿Qué lo compone? Cemento, principalmente. Estamos hablando de aproximadamente el 20% del metro cúbico de concreto. Agua será otro 10, 15%. Agregados, que es lo que más contiene el material como tal. Aditivos, que es una porción muy pequeña, pero realmente es la que nos permite a nosotros modificar sus características. Y aditivos, bueno, y aunque no lo crean, aire, ¿verdad? Normalmente existe un aire atrapado dentro del concreto, alrededor de un 2, 3, 4%. Podemos incluirles aire, ¿verdad? Para ciertas aplicaciones, pero está incluido dentro del concreto y es parte de los materiales que están inmersos en el producto. El agua y el cemento reaccionan para promover la acción ligante de la mezcla, y los agregados finos y gruesos son lo que le dan cuerpo. ¿Por qué? Porque si hiciéramos un metro cúbico de solo cemento y agua, sería, además de que muy costoso, digamos que las características del material eh, cambian. Lo que nos da los agregados es mucho cuerpo, volumen, y nos dan estabilidad en una mezcla. Y los aditivos y adiciones permiten modificar las características de la mezcla, dependiendo mucho de la necesidad del proyecto. ¿Cómo producimos el concreto? Bueno, simplemente, tenemos un inventario de materiales, ¿verdad? Los que ya vimos. Se debe garantizar siempre la calidad de cada uno de estos materiales mediante un control de laboratorio. Entonces, tenemos pruebas para el cemento, tenemos pruebas para el agua, pruebas para los agregados, para los aditivos, y si estos materiales cumplen con las especificaciones para producir concreto, ingresan al sistema para poder producir el material, para tener un producto terminado. Manejamos agregados en una planta, luego de eso alimentamos las tolvas de los agregados, ¿verdad? Insertamos aditivos, agregamos el agua, cargamos cemento a la planta, y aunque parezca muy sencillo, lo que hacemos es combinar cada uno de esos materiales en dosificaciones ya preestablecidas para tener luego un mezclado, un control de calidad y finalmente llevarlos a cada uno de los proyectos. El proceso industrial siempre se va a garantizar mediante un sistema de gestión de calidad, el cual siempre busca poder reproducir el producto. O sea, vamos a ver, si tenemos un proyecto como tal que necesita un concreto 210, entonces, qué sé yo, un colado de unos 50 metros cúbicos, ahí tendrán que ir 5 camiones de 10 metros cúbicos que tienen que llevar el mismo producto. ¿Y cómo garantizamos eso? Por un proceso de reproducibilidad o ¿cómo se llama? O ser repetitivos. Entonces, para la aceptación y seguimiento en obra,
Es ideal siempre mantener un control de calidad mediante un efectivo proceso de muestreo. Y aquí lo que hacemos es cilindros de concreto, tomamos revenimientos, tomamos temperatura, tomamos en algún momento lo que son pesos volumétricos, contenidos de aire y digamos todas las pruebas que les hacemos al concreto para garantizar que está cumpliendo con los estándares que nos está solicitando el proyecto. ¿Qué necesidades tienen los proyectos? Digamos que cada uno de los proyectos tienen necesidades específicas. No es lo mismo, y aquí hay que mantener o sea, no hacer una diferenciación muy abrupta, pero no es lo mismo el entrepiso de una casa a el puente, vamos a ver, o el hospital de Punta Arenas, por decirles algo, ¿verdad? Tienen características muy diferentes. Su diseño es muy diferente. Entonces, cada necesidad requiere de una solución específica. ¿Cuáles son las necesidades más comunes en los proyectos? Bueno, tenemos colados de elementos irregulares, tiempos de entrega, ¿verdad? Tenemos un cierto tiempo para poder entregar o poner en funcionamiento uno o varios elementos o el proyecto como tal, acabados, todo lo que es la rapidez de colocación, durabilidad, mucho en las zonas costeras, altas resistencias y lo que son losas, la reducción de agrietamiento. Entonces, para poder buscar soluciones para estas necesidades, entra algo que se llama tecnología del concreto, que lo que busca es dar una solución eficiente con el análisis y diseño de concretos con características específicas. Entonces, aquí es donde les digo que viene la magia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cualquiera puede mezclar cada uno de estos materiales, pero necesitamos mezclarlos de una forma muy eficiente y controlada para poder tener cada uno de, ¿cómo se llama? De estas soluciones para estas necesidades. ¿Cuáles variables podemos controlar en el concreto? Bueno, la resistencia, y esto está dado por una relación agua-cemento. Los tipos de grava, podemos tener gravas de 1 pulgada, pulgada y media, media pulgada, pues digamos para elementos que tienen mucha densidad de acero, combinaciones de agregados para mantener un concreto trabajable y bien proporcionado para losas de concreto. Las fuentes de materiales, podemos tener agregados calizos, podemos tener agregados de río, podemos tener basaltos. La evolución y edades de falla, normalmente en el sistema existe, o sea, solicitan concretos a 28 días, pero podemos tener concretos a 3 días, a 7 días, a 24 horas, a 12 horas para poder desencofrar lo más rápido posible. Y es una necesidad de algún proyecto en específico, todo lo que es revenimiento o extensibilidad, ¿verdad? Entonces, concretos muy fluidos, concretos no tan fluidos, o incluso concretos con revenimientos muy bajos para aplicaciones como concretos compactados con rodillo. La distribución de agregados, lo que les decía, no es lo mismo un concreto que va a ser colocado de forma directa a un concreto que va a ser utilizado con bomba, ¿verdad? Entonces, las granulometrías son muy diferentes. El uso de aditivos, que esto es clave en este negocio. Acá tenemos aditivos reductores de agua, tenemos aditivos inclusores de aire, tenemos retardantes, tenemos acelerantes, podemos tener superplastificantes y todo esto hace que podamos modificar las características rheológicas del concreto y el uso de adiciones, fibras, impermeabilizantes, pigmentos y todo esto, si lo incluimos dentro de una matriz, podemos obtener muchas familias de concretos como tal. Entonces, la manipulación de una o más de estas variables puede buscar numerosas combinaciones de diseño, que conlleva la búsqueda de soluciones mediante la eficiencia de los productos. Entonces, ¿qué tipo de concreto podemos encontrar? Bueno, concretos convencionales, que son los que normalmente, vamos a ver, el 40% del mercado es lo que consume, pero podemos tener concretos acelerados. Hay concretos en donde necesitamos reutilizar la formaleta. Entonces, tenemos que desencofrar a las 24 horas para poder utilizar la formaleta, porque eso es parte de la ruta crítica de un proyecto. Podemos tener concretos retardados. Entonces, tenemos una planta, no sé, a 2, 3 horas de distancia con respecto al proyecto. Tenemos que retardar esos concretos para que puedan llegar.
Podemos tener concretos reforzados con fibras, concretos durables que sean resistentes a sulfatos, a cloruros. Podemos tener concretos autocompactables, todo lo que es vivienda de molde, todo lo que es elementos con acabados aparentes, utilizan este tipo de concretos autocompactables con extensibilidad, bueno, flujos de extensibilidad. Tenemos concretos con impermeabilizantes integrales, alta resistencia, concretos que ya van, ya no es el 210, el 280, estamos hablando de concretos que van alrededor de 650, 700, 800 kilogramos centímetro cuadrado, concretos permeables, lanzados o morteros, todo esto para la estabilidad de taludes. Y aquí les pongo un par más que son el arquitectónico y el concreto para superficies planas. Y ahí los puse en verde porque los vamos a desarrollar un poquito más al finalizar la charla. Como ya teníamos todas estas variables y buscamos darle soluciones a un cliente, bueno, ya se dieron cuenta de que no es solo mezclar cemento, agua, agregados y aditivos. Podemos hacer muchas cosas con el concreto. Entonces, nosotros hemos desarrollado 24 familias de concreto que podemos combinar con las diferentes resistencias que normalmente pide el mercado y los tamaños máximos nominales de las gravas que podemos encontrar en el mercado o que el mercado demanda como tal. Aquí. Entonces tenemos estos de acá, que es los concretos convencionales, concretos fluidos, podemos tener concretos a 56 días, para represas hidroeléctricas probablemente, acelerados más bien a 3 días, 7 días, altas resistencias, concretos para viviendas, para pisos industriales, módulos de rotura, fast track, concretos autocompactables por durabilidad, de baja permeabilidad, o más bien todo lo contrario, concretos permeables, concretos lanzados, morteros, rellenos fluidos, arquitectónicos, y esta es una variable que, vamos a ver, en los libros no existe. Sin embargo, el mercado costarricense en algún momento decantó en ese tipo de producto. No ocupaban un concreto ocupaba un concreto fluido, pero no un autocompactable. Entonces, se ideó el famoso concreto semi-autocompactable que aún el mercado lo utiliza. Y estamos hablando de un concreto que no tiene extensibilidades tan altas como de 60 o 70 centímetros, sino alrededor de 40 centímetros, pero tampoco es un 20 centímetros de revenimiento. Es un concreto intermedio. Las variables de resistencia, bueno, básicamente para los módulos de rotura, 32, 35, 39, 42, ahí van brincando de 3 en 3 kilogramos centímetro cuadrado. Y esto es básicamente una resistencia a flexión, ¿verdad? Que tiene el concreto. Y después ya encontramos todo lo que son los F''s que van desde concretos de 105 kilogramos centímetro cuadrado hasta concretos de 630. Y aquí me falta ya el 700, que ya está desarrollado. Y eso lo podemos combinar con las variables de tamaños máximos nominales, que serían grados de, sol-arena o grados de 3/8, de media, de 3/4, 1 pulgada y media. Existen más, pero el mercado normalmente no los solicita. Entonces eso se hace mucho a contrapedido. Pero básicamente eso es lo que podemos encontrar. Hay restricciones, ¿verdad? Como tal, no podemos hacer un concreto autocompactable con gravas de 1 pulgada y media. O sea, esto normalmente se hace con gravas de 3/8 o media pulgada. No podemos hacer concretos de alta resistencia con resistencias de 105. O sea, no es compatible como tal. Entonces, dentro de esa matriz existen ciertas zonas grises que tenemos que delimitar bastante bien. Cuando ya tenemos las familias de los concretos y podemos producir, entonces ya nos ingresamos a todo lo que es la producción y el mezclado y el transporte del concreto. Ya vimos cómo lo producíamos, ¿verdad? En las plantas de concreto. Y estas plantas, digamos que en el mercado podemos encontrar dos tipos. El primero de ellos es las plantas con mezcladores centrales.
que básicamente poseen un mezclador central, ¿verdad? Compuesto por aspas. Entonces, todos los agregados, todo el cemento, el agua y los aditivos ingresan a uno de estos mezcladores central. Se encarga de mezclar homogéneamente el concreto y estos mezcladores, o sea, por medio de una configuración de aspas, y ese concreto después se vierte en el camión mezclador y él se encarga solo de transportar el concreto. Entonces existen mezcladores de eje central, las famosas hamburguesas, que son las de eje de vertical, que son de baja capacidad, pero digamos que uno puede cargar en baches, y lo que son para plantas más pequeñas de eje horizontal. Esta es la planta de Puente Piedra de nosotros, que es la planta más grande que tenemos en el país, y esta tiene una configuración con un mezclador de eje central que tiene una capacidad de 12 metros cúbicos de concreto, entonces todos los materiales caen ahí. Él, ¿cómo se llama? Él mezcla por medio de un sistema, nos damos cuenta cuáles o tenemos correlacionados los revenimientos de salida con el mezclador, con el esfuerzo del mezclador, y con eso digamos que garantizamos el revenimiento de salida del producto. Estos mezcladores como tal se deben estar interviniendo constantemente. ¿Por qué? Porque tienen su desgaste. Acordemos que la grava, si llevan algún tipo de fibras, más que eso, si son fibras metálicas, empiezan a desgastar todos los recubrimientos de los mezcladores, y por eso es que hay que estar dándoles mantenimiento. Entonces, las superficies internas del mezclador se deben mantener limpias y las paletas desgastadas se deben reemplazar. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo eficiencia en lo que es el tema de mezclado. Luego encontramos las plantas dosificadoras, y estas son las plantas que no tienen un mezclador central. Entonces, qué es lo que utilizamos para mezclar? Bueno, el camión como tal. Entonces, aquí hay un proporcionamiento de los materiales, pero todos caen al camión como tal. Entonces, él es el encargado de mezclar y transportar el concreto hacia cada uno de los proyectos. De las plantas que tenemos nosotros, 2, 4, 6 plantas más tienen esta configuración. Cuando vamos a cargar el concreto como tal, digamos que lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de mezclar con eficiencia y exactitud. ¿Por qué? Porque no podemos ingresar todos los materiales al proceso como tal de un solo momento. Tenemos que hacerlo de una forma secuencial y de una forma controlada para poder evitar temas de grumos y manejar el tema de la homogeneidad del producto. Es esencial un mezclado completo, ¿verdad? Eso de que transportamos los materiales secos y en el proyecto le echamos el agua, o sea, ahí no podemos garantizar el producto. Entonces, todo tiene que estar mezclado a la hora de salir de planta. Debe existir continuidad, así como los medios para transportarlo y colocarlo. ¿Cómo lo vamos a mezclar? Bueno, es de importancia, ¿verdad? Para evitar los grumos, lo que les decía, y tiene que tener una secuencia. Dentro de lo que hablaba de capacidad y eficiencia, bueno, está el tema de la secuencia de carga. Entonces, normalmente hay parte de los agregados gruesos que ingresan al sistema. Después de eso viene una parte del agregado fino, agua. El agua, los aditivos normalmente ingresan con el agua, ingresa el cemento, baten un poco el concreto. Hay que ver si el sistema tiene la capacidad de cargar 8 o 10 metros cúbicos, si no hacerlo ¿cómo se llama? En partes, entonces, qué sé yo, cada 2 metros cúbicos, cada 3 metros cúbicos, y todo eso lo tenemos que ir probando para ver qué capacidad o qué eficiencia de mezclado tiene nuestro sistema como tal, y eso se logra, digamos que validar a través de unas pruebas de homogeneidad del material que están descritas en la ASTM C94, en la última, en la parte de anexos. La secuencia que les estaba diciendo debe generar un efecto de mezclado, ¿verdad? Cargando el cemento con los agregados de manera simultánea.
a medida que la corriente del material influye dentro del mezclado y, digamos, el procedimiento en las plantas dosificadoras debe ser diseñado de modo tal que evite el amontonamiento del material fino, lo que es arena y cemento, o sea, que no se queden los embudos de los camiones mezcladores. O que no se quede en el fondo del mezclado, porque muchas veces, o sea, bueno, varias veces ha pasado de que el material queda en el fondo del mezclador, ¿verdad? Y no se combina muy bien con los otros materiales y digamos que no tenemos un producto como el que estábamos, como el que deseamos producir. Los aditivos líquidos deben entrar con el agua, lo que les estaba comentando, y todo lo que está en polvo deben de ser vertidos dentro de la mezcladora con los ingredientes cercos. Estamos hablando de las fibras, estamos hablando de los impermeabilizantes integrales o vamos a ver, los pigmentos. Los camiones mezcladores, bueno, encontramos dos tipos. Los normales son estos de acá, que son los de descarga posterior y también existen los de descarga frontal. Esa está nuevecita, está bien bonita, ¿verdad? Normalmente uno no las encuentra así. Uno quiere que estén sucias porque eso demuestra que están trabajando. El mezclado en camiones, la velocidad de un camión debe estar entre 13 y 15 revoluciones por minuto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tomamos un punto de referencia, qué sé yo, el loguito de Cementos Progreso o la escotilla que tienen muchas de los mezcladores. Las ponemos a girar y empezamos a contar en un minuto cuántas son las revoluciones que tienen y ahí vamos viendo cuál es la velocidad de mezclado de cada uno de los camiones. Generalmente se especifica una duración entre 70 y 100 revoluciones cuando el mezclado lo hacen los camiones. O sea, tiene que girar de 70 a 100 revoluciones para más o menos tener un concreto homogéneo. Agua. Esta es importante. Muchos la satanizan un poco, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, pero es importante porque es la que funciona o la que nos sirve para hidratar las partículas de cemento. Acordémonos que estamos utilizando para la producción de concreto un cemento que es un cemento Portland, ¿verdad? Que es hidráulico, requiere agua para poder reaccionar. Y el agua es el que hace detonar la formación de enlaces entre cada una de las partículas de cemento. La cantidad de agua que se requiere se ve afectada por factores como la velocidad de mezclado, la distancia de transporte, el tiempo en la carga y las condiciones de temperatura ambiental. Si nosotros tenemos los agregados a la intemperie, si tenemos un cemento caliente, si tenemos unas condiciones en donde la humedad relativa es muy baja, es muy probable que el concreto nos vaya a requerir mucho más agua. ¿Por qué? Porque el ambiente nos va a robar o los materiales lo que van a hacer es, digamos que el agua que entra en contacto con ellos se va a evaporar. Entonces nos va a requerir un poco más de agua de lo normal. ¿Qué hacemos? Mantener los agregados con aspersores, tener un tema de los agregados en una condición triple S para tratar de que no nos roben agua, el agua de mezclado del concreto. La adición de agua en obra nunca debe exceder la relación agua-cemento máxima especificada. ¿Por qué? Porque a como nos ayuda, también nos perjudica. Mucha agua en un concreto lo que hace es hacer que la resistencia nos baje, ¿verdad? Entonces, porque lo que estamos haciendo es modificar la relación agua-cemento y entre relaciones agua-cemento mucho más alta vamos a tener resistencias mucho más bajas. El agua de lavado hace referencia al lavado de las canoas y dentro de las mezclas de concreto. Esto no se debe realizar a menos que esté seguro que no vamos a afectar la relación agua-cemento. Ustedes van a ver que los conductores de los camiones suben a los camiones, al mezclador de cada uno de los equipos y también lavan un poco las aspas o lavan ¿cómo se llama? Esta parte de acá, ¿verdad? El embudo, pero tiene que ser de una manera controlada,
Por eso mismo, porque ese material va al camión. Temperatura de la mezcla, bueno, también es importantísimo. ¿Por qué? Porque podemos tener una mezcla muy trabajable, pero que no tiene permanencia a través del tiempo. Y puede ser mucho por el tema de la temperatura. Si tenemos temperatura muy alta en el cemento, en los agregados o en el ambiente, lo que va a pasar es que esa trabajabilidad la vamos a perder a través del tiempo. ¿Cómo lo podemos controlar? Bueno, usando hielo, ¿verdad? Lo que hacemos es modificar el agua del concreto como tal, qué sé yo, si lleva unos 180, 190 litros de agua por metro cúbico, lo que vamos a hacer es quitar esa parte del agua y la vamos a complementar con hielo. Normalmente, más o menos unos 10 kilos de hielo nos ahorra o nos baja un grado de temperatura del concreto como tal. ¿Podríamos enfriar los agregados? Sí, podríamos hacerlo, pero es muy costoso. ¿Podríamos enfriar el cemento? Sí, pero también es muy costoso. ¿Cuál es la forma más sencilla de hacerlo? Usando hielo. ¿Podemos utilizar nitrógeno? Sí, podemos utilizar nitrógeno e incluirlo en el sistema. Sin embargo, es muy costoso y en temas de seguridad se las trae. Entonces, digamos, lo más sencillo es esto. Usar hielo o usar chillers para enfriar el agua. El control de calidad en planta. Las pruebas deben ser ejecutadas por técnicos certificados ACI grado 1. Ahí tal vez no les había comentado, pero digamos que también pertenezco a la Comisión de Formación de Ensayos del Cemento y del Concreto, que está escrito al capítulo ACI Costa Rica. Y lo que hacemos es certificar técnicos para que ejecuten cada una de las pruebas, ¿verdad? Conforme a los lineamientos de ACI. Entonces, y las pruebas ASTM. Entonces, desde temperatura, toda la parte de moldeo cilindros, todo lo que es, bueno, el revenimiento. No sé si han visto este equipo, que es para medir el contenido de aire del concreto y toda la parte ya en concreto. Bueno, eso es en estado fresco, pero también en pruebas en estado de endurecido, como la falla de cilindros o la falla de vigas. Entre muchas de esas pruebas, las que les estaba diciendo, contenido de aire, revenimiento, peso unitario, temperatura y todo lo que son resistencia a compresión y flexión. También hay otro tipo de pruebas como tiempos de fraguado, ya estamos viendo temas de expansión en autoclave u otro tipo de pruebas que utilizamos para ver otras características del concreto. En lo que es transporte de concreto, podemos transportarlo por varios métodos. Uno son camiones revolvedores, que es lo normal. Podemos utilizar bandas transportadoras si el proceso como tal está confinado, digámoslo así, en una nave industrial. O también podemos utilizar vagonetas. Cuando tenemos concretos compactados con rodillo o cuando tenemos pavimentadoras, podemos alimentar este tipo de equipos con vagonetas. Los concretos, estamos hablando de que son concretos poco plásticos, estamos hablando de requerimientos bajos para poderlos transportar en vagonetas. No estamos hablando de requerimientos de 10, 15 o 20 centímetros, estamos hablando de requerimientos bajos 5 centímetros por ahí. Y podemos utilizar este tipo de equipos. Tenemos que considerar varias condiciones, ¿verdad? Como el proporcionamiento de la mezcla, el tipo de colocación, la capacidad de entrega. No vamos a usar una banda para colar una cimentación de 500 metros cúbicos de concreto. Ahí vamos a utilizar otro tipo de equipos. La localización de la planta de dosificación, si está cerca, si está muy alejada del sitio, y todo lo que son las condiciones climáticas. La descarga, en este caso, el tambor debe girar. O sea, antes de descargar, lo que vamos a hacer es poner el camión a revolver un momento por aquello que haya habido en el transporte algún tipo ¿cómo se llama? De separación de componentes. Entonces, los ponemos a revolucionar ya para la parte de descarga y se debe realizar lo más pronto posible para no afectar las propiedades del producto. De hecho, la norma, la de
La STM 172, que es la que nos da el tema de muestreo, siempre nos dice que no debemos muestrear siempre en la porción media, nunca en el 10% ni en el último 10%, o sea, entre el 10 y el 90% del camión. ¿Por qué? Porque normalmente esas partes no son tan representativas del concreto que está incluido en el camión. Entonces, para más o menos homogeneizar un poquito el tema, lo que hacemos es revolucionar el camión antes de comenzar las descargas. Se debe realizar lo más pronto posible para no afectar las propiedades del producto en estado fresco. El concreto es un muy buen material, es muy noble, podemos hacer muchas cosas, pero tiene un problema, es un producto perecedero. Entonces, no es que lo podemos producir y lo podemos dejar ahí y lo descargamos mañana. Ya para ese momento va a estar fraguado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un camión, si lo dejamos el concreto mucho tiempo, se nos va a fraguar el material dentro del concreto. Entonces, temas de tránsito, temas de condiciones ambientales o temas de obra hacen que normalmente estemos en ciertas emergencias que hay que estar corriendo, ¿verdad? Entonces, el tema logístico es muy importante en el tema de concreto. El cemento como tal lo almacenamos en silos, el arroz, el azúcar, lo que sea, pero el concreto como tal se carga y tiene una vida útil. Estamos hablando de 2, 3 horas y si no, hay que ver dónde lo vaciamos porque si no, podemos perder el equipo. ¿Cómo vamos a colocar el concreto? Bueno, ya lo producimos, ya dosificamos, ya generamos familias, ya vimos cuáles son los equipos para transportarlo, llega al sitio y cómo lo vamos a colocar. Bueno, hay un tema de planeación. La calidad y la uniformidad de concreto se deben conservar en todo momento. Todo el equipo para la colocación debe estar limpio y en buen estado. Debe desarrollarse de manera continua. ¿Por qué? Para evitar el tema de juntas frías. La mano de obra debe ser suficiente y debe ser calificada. Ya nos hemos encontrado proyectos en donde nos piden, no sé, unas frecuencias de 15 minutos, mandamos camiones cada 15 minutos y las cuadrillas que están descargando y colocando, de ahí no tienen la habilidad suficiente y duran 40, 50 minutos descargando un camión y es esa fila de camiones parqueados al frente del proyecto que no se pueden descargar y ya les mencioné que tiene una vida útil el producto. Debe haber iluminación adecuada si se va a colar de noche. Debe, eh, debe tener comunicación con planta en todo momento. La parte de construcción, y eso lo van a aprender, es muy dinámica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno puede planear mucho, pero siempre hay imprevistos. Siempre se va a ver una formaleta, siempre se va a ver un camión, siempre llueve, siempre no llegó la cuadrilla, siempre se dañó un equipo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tiene que haber muy buena comunicación. Qué sé yo, estamos colando un elemento, el elemento se dio una formaleta, se dio, aguántenme un toque, no me carguen más concreto. ¿Por qué? Porque tengo un problema que resolver en obra. Entonces, esa comunicación siempre tiene que ser importante. Y siempre considerar tener personal de apoyo por alguna eventualidad. Como les digo, es muy dinámico. Esta foto la pongo acá porque esto lo hicimos hace menos de 15 días. Es una placa de un proyecto que se llama Leaf Jaco con edificar. Y este de acá nos requirió 1.700 metros cúbicos de concreto. 2 colados de 400 metros cúbicos, uno en este lado, uno acá y una placa principal de 876 metros cúbicos colado de forma continua. Fueron 12 horas volando de manera simultánea, 2 camiones alimentando una bomba de concreto, una planta en esterillos y una planta en el proyecto, para un promedio de 68 metros cúbicos hora. Entonces, para hacer esto, hay una logística importante y de esto se planeó casi con un mes de anticipación. El equipo de colocación debe
se debe considerar, ¿verdad? Debe considerar su capacidad para colar el concreto de manera económica y sin comprometer su calidad. Las bandas transportadoras o bombas son las más apropiadas. Más o menos el 60% del concreto acá se coloca por medio de métodos de bombeo. Todo lo que son edificios verticales, todo lo que es, o sea, elementos donde no podemos entrar de manera directa, lo que hacemos es utilizar equipos de bombeo. Otros equipos de colocación, las tolvas, las carretillas manuales o motorizadas, todo lo que son canalones, equipos de pavimentación o encofrados deslizantes. El tema de compactación, la parte de vibración interna es el método más eficaz, ¿verdad? Y esto se debe utilizar en concreto en estado plástico. Ya cuando está endurecido, ya tenemos una junta fría y hay que utilizar otro tipo de epóxicos o otro tipo de materiales para poder garantizar continuidad. La efectividad de un vibrado interno depende principalmente del diámetro de su cabeza, la frecuencia que tengan cada uno de estos equipos y la magnitud de los vibradores. Cuando tenemos colados como el que les estaba mencionando, que son concretos masivos, ¿verdad? Se debe colocar en capas horizontales que no deben exceder los 60 centímetros de profundidad y deben evitarse capas inclinadas o juntas frías. Se debe emplear un método escalonado de colocación, ¿verdad? En capas de 30 a 40 centímetros de espesor. Entonces, vertemos una mixer, va otra encima. O sea, no podemos llegar y colar una sola sección. Tiene que ser por partes. En temas de buenas prácticas de vibrado, tenemos que seleccionar un equipo adecuado, ¿verdad? Y este debe ser manejado por operarios conscientes y bien entrenados. Ahí no se vale que un muchacho de estos o un chavalillo de estos llegue, ponga el vibrador y se quede ahí un rato, porque lo que hace es segregar el concreto. Tiene que saber cómo utilizar el equipo. Y el vibrador interno es el más adecuado para este tipo para la colocación de concreto en general. Vamos a adelantar un poquito de esa. Ok, ¿cómo sabemos que hay una adecuada vibración interna? Se juzga principalmente por la apariencia superficial de cada capa. Cuando un vibrador se inserta en el concreto, por lo general se aprecia una reducción de la frecuencia y después esta se recupera. Y por fin, el tono se hace constante cuando el concreto está libre de aire atrapado. Normalmente, cuando colocamos un vibrador, ¿verdad? Lo que hacemos es modificar la frecuencia del material y hay un momento en donde, tal vez se ve por acá, en donde se ve como planito y ya como un poquito más brillante. Entonces es el momento de sacar el vibrador, si no, ya vamos a segregar el material. Existen vibradores de encofrado, en algunos casos, ¿verdad? Deben ser tal que la intensidad de vibración se distribuya sobre el área de la formaleta. El espaciamiento está en función del tipo y la forma del encofrado y más o menos lo que dicen los fabricantes de este tipo de vibradores es que deben tener un espaciamiento general entre 1.2 y 2.4 metros. Cuando este patrón no produzca vibración uniforme, deben volverse a colocar cuantas veces sean necesarios para obtener los resultados. Les mencionaba, bueno, ya vimos cómo colocar concreto. Realmente no es complicado. Les decía, es muy dinámico. Tenemos muchas variables que tenemos que revisar, ¿verdad? Pero si se respetan y se hace una buena planificación, los colados pueden ser muy exitosos. Hay ciertos colados o ciertos productos que son muy visibles o tienen un acabado muy bonito, muy estético, ¿verdad? Y muy funcional. Y les traigo un poco de lo que son las superficies planas y los concretos arquitectónicos. De las 25 familias que vimos al inicio, ¿verdad? Que podemos surtir, existen 2 de ellas. Una es esta y ahorita vamos a ver el tema de los concretos arquitectónicos. A mi criterio, esta de acá
es la aplicación de concreto más, más bonita, la que requiere más expertise de las personas, es la que tiene realmente la aplicación por excelencia del concreto. ¿Por qué? Porque vamos a utilizarla en losas de contrapisos, losas de entrepisos, pavimentos, parqueos, andenes, patios de maniobras, naves industriales, todo lo que sean superficies planas, supermercados, centros de distribución, etcétera, etcétera. Las familias que podemos utilizar acá, podemos utilizar concretos convencionales, concretos fluidos, acelerados, ¿verdad? Muchas de estas losas tienen que entrar a funcionar en 2, 3 días incluso. Hay casos en donde colamos, vamos a ver, una calle, una intersección a las 10 de la noche y a las 5 de la mañana ya les tienen que estar pasando camiones encima al concreto y ya tiene que tener una resistencia suficiente o una madurez suficiente para soportar esas cargas. Pisos industriales, concretos, lo normal, concretos con módulo de rotura, los concretos fast track. ¿Qué técnicas encontramos acá? Postensados, macrolosas, que esto es un boom que se está dando acá en el país. Macrolosas reforzadas con fibras, losas cortas, losas convencionales, losas densamente armadas. Entonces de hecho, ahorita estamos viendo un proyecto donde son entrepisos de un edificio, en donde tenemos macrolosas con fibras y postensados. Entonces ya estamos hablando de cosas híbridas. Estas losas densamente armadas, de hecho solo he visto un proyecto acá en el país y son losas era un proyecto de 5 metros por 52 metros, totalmente lleno de acero y sin una sola fisura. Este fue bastante importante. ¿Qué podemos utilizar? Fibras, macrofibras y microfibras. ¿Qué cuidados debemos tener? El diseño de mezcla. Tenemos que cumplir con el ACI 302. Materiales, cemento, agregados, tener la cantidad de materiales que se requieren, el cemento probablemente reposado, agregados de una misma sola fuente, de una fuente o una misma veta, una frecuencia de suministro, juntas frías. En este caso de las macrolosas estamos hablando de colados de una sola losa que lleva no sé, o entre 90 y 160 metros cúbicos de concreto, solo una losa sin cortes, sin juntas. Estamos hablando de los revenimientos. ¿Por qué? Porque un camión, si llegan en diferentes revenimientos, a la gente de colocación lo que le va a pasar es que el viaje 1 se le va a poner y el 3 todavía está fluido y el 5 está, ¿cómo se llama? En término medio y el 9 está, ¿cómo se llama? Ya fraguado. Entonces tenemos que garantizar esa continuidad en lo que es el fraguado y eso se hace a través de los revenimientos. Y básicamente acá en el diseño de mezcla de ACI 302, lo que nos dice es que tenemos que tener una graduación, una granulometría combinada que esté dentro de estos, perdón, dentro de estos límites. Tenemos un tema de factor de grosor, o sea, no puede tener una granulometría ni muy fina, ni muy gruesa, ni tirando al medio, ni tampoco escalonada, sino estar en una granulometría óptima, una fracción de mortero que normalmente andan entre 48, el 50, 52%, y que la carta de potencia .45 está en lo más alineada posible. Cuando nosotros podemos llegar a agarrar un diseño de mezcla y meterlo dentro de estos parámetros como tal, es muy probable que vayamos a tener un diseño mezcla empaquetado y vamos a tener un concreto de contracción, de baja contracción. Estamos hablando de alrededor de 500, 600 millonésimas de contracción. Otros cuidados que vamos a tener que tener, cuadrillas de colocación especializadas, técnicas y equipos de colocación. Estamos hablando de helicópteros, estamos hablando de flotas, ojalá tenga una láser. Niveles de planicidad y acabado. No es lo mismo una losa 25-35, ¿verdad? En temas de planicidad, a tener una losa súper plana, ya con niveles de planicidad mayores a 50, juntas o cortes.
la tasa de evapotranspiración, lo que nos dice la 6305, y básicamente son varias variables: temperatura del aire, todo lo que es la humedad relativa, temperatura del concreto y velocidad de viento, que todas combinadas tenemos que tener una tasa de evapotranspiración de menos de 1 kilogramo por metro cúbico por hora. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que si tenemos una tasa de evapotranspiración menor a esta, no deberíamos tener problemas en temas de contracción y en temas de fisuramiento. Si superamos esto, hay que ver cómo hacemos, si colocamos barreras de viento, si lo colocamos en la noche, si utilizamos hielo, tratar de ver cada una de estas variables, cómo la controlamos. ¿Ok? Porque si no, vamos a tener problemas a futuro. ¿Cómo lo hacemos? A través de, ¿cómo obtenemos estos datos? A través de anemómetros que tenemos, o sea, existen manuales que podemos tener en obra, o podemos utilizar las estaciones automáticas del Instituto Meteorológico Nacional. Buscamos la más cerca y ahí, desde el celular, vemos cuáles son las características y, y vemos, las incluimos aquí en la curvita esta o en el gráfico este, y más o menos podemos tener un aproximado. Condiciones climáticas: sol, si está lloviendo. La hora de colocación: podemos colocar de madrugada, no hacia las 10, 11 o 1 o 2 de la tarde. De noche es ideal muchas veces si tenemos elementos que están expuestos. Barreras de viento, el curado de las superficies, vibraciones. No se vale colar un elemento y que a la par esté ¿cómo se llama? Un compactador generándole vibración a una losa que acabamos de colar. Y el tema de redosificación en obra. Y obtenemos cosas como estas. Aquí están los vibradores, los helicópteros. Tenemos losas acabadas, como estas de acá. Estos son juntas cocinos y ¿cómo se llama? O pavimentos. Ya vieron que no es solo colocar concreto, hay muchas variables que intervienen en un producto como estos. Y para garantizar la calidad del material o del producto terminado, tenemos que ver todo esto. Por eso les comentaba que es una de las aplicaciones más bonitas que existen. Y por último, tenemos el tema de los concretos arquitectónicos. Este es muy visible, muy aparente, le fascina ¿cómo se llama? A los diseñadores, a los arquitectos, a los clientes como tal. Y básicamente es ponerle color al concreto, o sea, no pintarlo, es ponerle pigmentos al concreto. Entonces, todo el espesor del elemento como tal va a tener un color eh, asignado. Entonces, ¿dónde lo podemos utilizar? En muros, en columnas, en vigas, todo lo que son elementos expuestos. Tenemos varias familias: los arquitectónicos, los semi-autocompactables que les mencionaba anteriormente, y los autocompactables. Técnicas básicamente de acabados expuestos, adiciones, todo lo que son mezclas de pigmentos y superplastificantes. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Diseños de mezcla, todo el mix de pigmentos. Si aquí se nos va 1 gramo más de un color, vamos a tener diferentes tonalidades entre mixers. Tenemos que tener lotes de pigmento. Si vamos a colar un proyecto en específico y va a requerir 500 metros cúbicos de un concreto con color, vamos a traer el pigmento de los 500 metros cúbicos. No vamos a hacerlo por capas porque puede ser que vengan variaciones dentro de los pigmentos. Los tipos de colores: claros, oscuros. ¿Por qué? Porque si tenemos colores muy claros, vamos a tener que utilizar cementos blancos, vamos a tener que utilizar agregados calizos para poder tener una base clara. Y si tenemos oscuros, ya podemos utilizar el cemento normal, el gris, con agregados de río, que no vamos a tener mayor problema. Tipos y estados de la formaleta: importantes. La formaleta tiene que ser limpia, nueva. El tema de los desmoldantes también, si son desmoldantes con base en agua, si son desmoldantes con base en parafinas. Entonces, esa parte es importante.
los tiempos de importación de productos. ¿Y por qué lo pongo acá? Porque tuvimos un proyecto en donde el pigmento como tal era importado y se nos vino la crisis de contenedores y venía de China y después de eso quedó un barco pegado en el canal de Suez, creo, o algo así, y un tiempo de importación que lo teníamos en 3 meses, duró 6 meses. Entonces, ya se podrán imaginar el impacto que tuvo en el proyecto como tal. La colocación, el vibrado, la humedad, o sea, el concreto va perdiendo humedad. Entonces, muchas veces lo colamos, así se ve a las 24 horas, a los 4 días se ve así y ya todo el mundo ¿cómo se llama? Con los pelos de punta y después ya 7 días ya va tomando cierto color, ¿verdad? El tema de la revisión. Normalmente lo que se pide son 6 metros para poder estar revisando este tipo de acabados. El tema de las variaciones, tamaños máximos pequeños, uso de deflectores. Necesitamos tener una caída suave, porque si no, se nos empiezan a marcar los elementos. Entonces usamos este tipo de deflectores como tal para que, digamos, la descarga no esté pegando en el acero y no esté pegando en las paredes de la formaleta, sino que vaya llenando de manera constante y tener, digamos, un acabado un poquito más o muy uniforme. El colado en capas, no todo lo podemos colar de un solo, tenemos que ir por capas. La temperatura de la formaleta, esto es importante, esto es un proyecto en Guanacaste. Llegaban, armaban 3, 4, 5 días antes, se calentaba la formaleta, era una formaleta metálica y cuando llegamos a desencofrar, eh, estaban reflejados todo el refuerzo de la formaleta impregnado en la superficie del concreto. Y era un tema de temperatura. La frecuencia del rendimiento, la hermeticidad de la formaleta, importante. Tenemos que tener formaletas herméticas, si no vamos a perder material y vamos a tener lo que son hormigueros y limpieza de los camiones. Tenemos cosas como esta. Este fue un proyecto que se llama Rex Hamilton en Papagayo, que quería un color aqua y al final eso fue lo que le produjimos, perdón. Ellos tenían una formaleta, o diseñaron una formaleta que era, se asemeja a reglas de madera, ¿verdad? A piezas de madera y al final teníamos este tipo de acabados. Y no es un concreto pintado, es un concreto que tiene el color ya inmerso dentro de su composición. Tenemos este proyecto que es el DP10 Bahías. Son 13 casas de más o menos 6, 7 millones de dólares cada una, en donde el arquitecto llegó y nos dijo, agarró un poco de arena de la playa de Nacascolo y nos dijo, bueno, quiero este concreto, o sea, quiero las casas del color de esta arena. Y nos puso a correr. Entonces, diseñamos más de 25 muestras, se las dimos al arquitecto, después él llegó y se lo enseñaron a los clientes finales, todos al final decidieron en uno y llegamos a una tonalidad como esta. Y esto es concreto eh, con pigmento ya interno. Tenemos cosas como estas. Este es Residencia 525 de Papagayo, todo este concreto rojo que está acá es concreto con pigmento. Aquí es importante, todos estos pigmentos son con base en óxidos de hierro, ¿verdad? Y son bastante, digamos que resistentes a lo que es los rayos ultravioleta. Normalmente los colores azules, verdes, estos sí tienen una vida útil. Entonces hay que tener mucho cuidado con el color que se vaya a escoger. Marina Papagayo, que todo lo que eran los senderos se hicieron con concretos permeables de color rojo. Ahí están colocando con un rodillo. Y el edificio que algunos aman y otros detestan, la Asamblea Legislativa, es un concreto que aunque no tiene pigmento, es un concreto totalmente aparente. Entonces, este proyecto como tal, la verdad nos
nos voló la cabeza en algún momento porque eran colados continuos y no podía haber nada, nada de hormigueros, nada de juntas, nada de nada, porque al final el acabado aparente era el concreto. Entonces, estos elementos son elementos de 50 centímetros de espesor, son bastante masivos y bueno, tenía que tener el color lo más uniforme posible en las 4 paredes o las 4 caras del edificio. Ok. Me excedí. ¿Alguna duda, comentario que tengan? Espero no haberlos dormido. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Sobre el tema de los pigmentos, ¿cómo ustedes garantizan la durabilidad de ese color con el paso del tiempo? Sí, les comentaba el tema del origen de cada uno de los pigmentos como tal, y digamos que tenemos un proveedor. Entonces, lo que son pigmentos con base en óxido de hierro, ¿verdad? Esos casi que tienen garantía de 40, 50 años. Sin embargo, cuando tenemos pigmentos como azules, como verdes, que son con base en óxidos de cobre u otro tipo de color, nosotros sí le especificamos muy bien al cliente de que va a tener 5 o 10 años ¿cómo se llama?, de garantía, porque sabemos que se va a decolorar. Entonces, al final, les decimos la verdad y ellos toman la decisión. Si lo quieren ver, ¿cómo se llama?, ver de 5 años, con mucho gusto, ¿verdad? Si no, de ahí vamos a tener que utilizar otro tipo de color o, bueno, ya pintar en concreto. Sí, sí. Ayer nos hablaron de un cemento antimicrobiano, pero me quedó la duda en cómo es el trabajo antimicrobiano que hace ese cemento, Ujú. o si existe cuando hacen la mezcla en el concreto, cómo lo hace antimicrobiano, no sé si para construir centros de salud, si usan algún aditivo, cómo es que funciona eso. Ok, vamos a ver. En, en el tema del cemento como tal, no estoy muy familiarizado de cómo el proceso llega a generar un cemento, ¿cómo se llama? Antibacterial o antimicrobiano. Sin embargo, cuando hacemos concretos, sí hay formas. Entonces, hay aditivos que lo que hacen es repeler el agua. Entonces, al final, uno lo que busca es que el concreto sea lo menos permeable posible. ¿Para qué? Para que no tenga el concreto como tal, no tenga canales internos en donde se puedan alojar ese tipo de microbios, bacterias, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos eso? Densificando el concreto y utilizando algún tipo de aditivo que repela el agua como tal. ¿Y ese aditivo cuál es la vida útil? Depende de la casa fabricante como tal. Normalmente uno diseña elementos para, digamos, para hospitales y cosas de estas a 50 años. Entonces deben tener una vida útil por lo menos de unos 50 años o, qué sé yo, si tiene algún tipo de mantenimiento, siempre tiene que estar especificado, qué sé yo, que a los 15 años tiene que haber algún tipo de tratamiento superficial para devolver las características del concreto. Gracias. Ok, con gusto. Bueno, yo tenía una duda así, quizás un poco tontilla, pero Es tonto. yo tenía así como la duda de cómo siempre están listos para entregar concreto, o sea, si la planta está trabajando 24/7 o cómo es que funciona la producción. No, vamos a ver, las producciones de concretos, ahí hablamos de temas de planificación. Nosotros tenemos, qué sé yo, surtimos, voy a ponerte un dato, 25, 30 proyectos en el día. Entonces, todos ellos nos mandan programación de lo que requieren, ¿verdad? Eso lo hacen cada semana. Entonces, nosotros lo que hacemos es con un sistema, también les comentaba que el tema de logístico es muy importante.
Entonces, nosotros tenemos un sistema en donde le asignamos, no sé, 12 camiones, 3 bombas, entonces están asignadas a ciertos colados específicos, dependiendo de la demanda de cada uno de esos 25 proyectos y a la hora que requieran. Entonces, qué sé yo, este proyecto está a 40 minutos, entonces se carga 40 minutos antes para que llegue la hora, o este de acá está a 1 hora y media, entonces hay que cargarlo antes de... o qué sé yo, si hay una densidad en algún momento, se habla con los clientes y se les dice, no te puedo surtir a las 2 de la tarde, pero puedo darte a las 3 de la tarde. Entonces uno lo que hace es como aplanchar el programa para tratar de surtir todo el concreto que requieren esos 25 o 30 proyectos en su momento. Y es un tema logístico, es un tema, hay todo un departamento de planificación, bueno, de programación, planificación y despacho. Ok, Para eso. ok. Sí, es como toda una planificación previa para estar como listo al momento. Sí, ahí el tema es siempre tener programaciones a tiempo y ¿cómo se llama? Y porque muchos, es que como les digo, es muy dinámico. Al final, muchas veces, bueno, ahorita septiembre, octubre es complicadísimo porque mucha gente cola en las tardes y se les viene un aguacero, entonces no pueden acabar una losa. Entonces están corriendo de que, mira, tienen un espacio mañana o tienen un espacio tal día en la mañana porque no pude poder colar hoy. O porque la cuadrilla de colocación estaba colocando en Guanacaste y de regreso tuvo un accidente o no, existen numerosas cosas. Entonces, sí hay una cierta flexibilidad y dinamismo en el sistema, pero normalmente uno lo que hace es planificar, programar para poder despachar ese concreto. Muchísimas gracias. Sí. Yo tenía una consulta acerca de las resistencias del concreto, porque mencionaba que llegan a, bueno, ahora se están utilizando a más de 600 kilogramos por centímetro cuadrado. Sobre todo, ¿a qué tipo de proyectos se aplica estas resistencias? Bueno, mencionaba hidroeléctricas, pero ¿qué otros proyectos pueden llegar a utilizar esas resistencias y que ustedes hayan entregado acá en el país, tal vez? Ok, vamos a ver. Normalmente se utilizan en edificios muy esbeltos. Entonces, ahorita les pongo un ejemplo. Estamos en Rumoser junto con Edica desarrollando un proyecto que se llama Torrevelo. Y ahí toda la parte de pilotes y todos los primeros 2, 3 niveles de sótanos, todas las columnas y muros iban con concretos de 700 kilogramos centímetro cuadrado. Sé que los proyectos, digamos, de Atillo, Circunvalación Norte, este tipo de elementos de los pasos a desnivel, llevaban concretos de 600, 700 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, ahí están colocados ese tipo de materiales. Cuando son elementos muy esbeltos o cuando tienen, qué sé yo, este torrevelo va a llevar 26 niveles. Entonces, son muy altos. Entonces, los elementos, digamos, de abajo tienen que tener una resistencia bastante alta. Bien, muchas gracias. ¿Ok? Bueno, tenemos unas consultas de la gente que está en la charla en línea y bueno, hay uno que hace dos consultas. Uno es, bueno, si ustedes están produciendo el cemento como tal, y cómo están logrando resistencias de 700 kilogramos por centímetro cuadrado, si es solamente con finura de cemento y la relación agua-cemento, o están utilizando alguna adición específica. Ok, respondiendo a la primera pregunta, el cemento se produce en Colorado, ¿verdad? En la fábrica de Colorado, de Avangares, y se trae a las plantas de concreto. Entonces, digamos, no es que ahí se produce el cemento como tal. Y en lo que es los concretos de 700 kilogramos centímetro cuadrado, si se hace a través de relaciones agua-cemento, ¿verdad? Estamos hablando de relaciones de 0.35, 0.40, pero se utilizan superplastificantes para poder, porque son concretos muy cohesivos, son concretos muy densos de cemento. Entonces uno necesita ya aditivos un poquito más especializados para poder mover esa cantidad esa cantidad de cemento, ¿verdad? Y tengo la consulta de un muchacho, bueno, dice, ¿cómo hizo concretera en ruta 1? ¿Cómo hizo concretera ruta 1?
Me imagino que es la parte de arriba de Cañas Limonal. Ok, ahí, si no me equivoco, estuvo Holcim y lo que hizo fue poner una planta en el centroide del proyecto y surtía concreto a una pavimentadora. Ellos trajeron una pavimentadora y colocaron el concreto, creo que por medio de vagonetas, si no me equivoco. Ok. Y por último, bueno, tenemos la consulta de un muchacho que dice, relacionada con la parte ambiental, Ujú. ¿la empresa tiene alguna política o plan de acción? Sí, sí, correcto. De hecho, hay un tema, hay varios temas que van enlazados desde la producción de cemento, ¿verdad? Nosotros utilizamos un cemento que ya por sí solo en su producción tiene, tiene componentes ambientales, utiliza biomasas para la parte de hornos, ¿verdad? Por ejemplo, hasta ya en las plantas productoras de concreto, reutilizamos el agua, hay un tema de recirculación, todo el tema logístico como tal. Entonces tratamos de colar en horas en donde no hay tanto tránsito, buscamos fuentes de materiales cerca de la planta para disminuir el impacto o la huella de carbono de cada uno de los productos por el tema de fletes o transporte de materiales. Entonces, toda esa matriz, al final, uno trata de hacerlo lo más eficiente posible, primero por un tema de impacto y segundo también por un tema de costo, al final. Ok, tenemos 3 regalías. No sé cómo lo quieres trabajar. Si hacemos preguntas o Sí, sí, hacemos preguntas. A ver, démosle. dale. Eh, Vamos a ver. Dos tipos de tamaños máximos nominales que hay en el mercado de agregado. A ver, Ah, correcto. 3/4 y 1 pulgada. Tres productos que estaban dentro de esos 25 productos que les enseñé. Esos son aditivos. Productos. Allá. Ajá. Ven, ven. Y la última, los dos tipos de plantas que manejamos. ¿Cómo? No, las plantas, los tipos de planta. De planta. Eso es una familia que es como mezclador central. Ahí va una. Falta la otra. Las dosificadoras. Les agradezco, muchachos, de verdad, un placer y cualquier consulta estamos a la orden. Bueno, agradecemos al ingeniero Fernando Sánchez Campos por la charla de parte de la Escuela de Ingeniería Civil y también invitarles para el miércoles 23 de octubre que vamos a tener una charla sobre corrosión en estructuras, que es un enemigo silencioso, por parte del ingeniero Francisco Villalobos. Y entonces extendemos un certificado de agradecimiento al ingeniero Fernando Sánchez Campos, y a Carolina Solano, de parte de Cementos Progresos. Y muchas gracias a ustedes por participar en la charla. Bueno, listo. 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 Acá.